El puntillismo es un estilo artístico que surge a finales del siglo XIX y que tiene gran influencia del impresionismo, tanto en la forma de pintar como en la temática que los principales autores de este movimiento van a utilizar. La técnica del puntillismo consiste en realizar un dibujo o pintura con puntos de diferentes colores, que serán los que componen la figura, objeto o paisaje que el autor ha decidido representar. El primer cuadro puntillista que conservamos fue realizado por Seurat en el año 1880. Así como el impresionismo utilizaba la pincelada para componer sus cuadros, el puntillismo utiliza solo puntos de colores, los cuales, mirados a cierta distancia, hacen que la retina del ojo componga la figura deseada por el autor. Pensemos que en eso coinciden ambos movimientos. Si miramos un cuadro de estos estilos muy cerca, lo único que podremos apreciar serán manchas o puntos de colores, mientras que si nos vamos alejando del lienzo, las formas irán ganando peso para componer aquello que el artista ha querido representar. El movimiento puntillista se encuentra muy cercano al impresionismo y al postimpresionismo, sobre todo en la realización de cierto tipo de temas que obsesionaban a estos artistas. Entre ellos, el más importante será el paisaje y sobre todo la representación de la naturaleza, con la influencia que la luz tiene sobre ella. En el puntillismo, tanto el dibujo como la óptica juegan un papel esencial. El uso del color para componer la figura en la retina del espectador requiere un estudio previo realizado por el artista, para saber concretamente qué color se debe utilizar en cada parte de esa figura. La separación de colores producida en el cuadro vuelve a unirse de nuevo en la retina del espectador. El puntillismo es uno de los estilos que más puede servir para que los niños practiquen arte. Para enseñar la técnica del puntillismo a los niños tendríamos que enseñarles lo que son los colores primarios y secundarios, por ejemplo el rojo y el naranja, y cómo interactúan si los colocamos juntos. Puntos de color rojo y amarillos engañan al ojo formando el naranja. También es bueno que vean cómo son los dibujos puntillistas de cerca y cómo son de lejos, para que aprecien las diferencias de composición. Sobre todo que vean que no existen líneas, sino que se han realizado solo con puntos. Algunos de los autores puntillistas más conocidos son, por ejemplo, Georges Seurat o Paul Signac, que serán los fundadores de este movimiento, podríamos decir, junto a Camille Pissarro, al cual se considera uno de los padres del impresionismo, pero que, como vemos, también practicó el puntillismo, lo mismo que Van Gogh, que también utilizó esta técnica para algunos de sus cuadros, por ejemplo para su autorretrato realizado en 1887.